Bueno, mis hermanos, para continuar con nuestro estudio, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, vamos a ir al versículo 16, 17, 18 y 19. Ahí en sus asientos, sin que se pongan en pie, van a leer mentalmente, yo voy a leer solo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hace 8 días predicamos este mismo texto. Hemos dicho durante 9 prédicas, estaremos enseñando esto mismo. Hace 8 días le dijimos que Dios reclama a su pueblo y le imputa de pecado justamente. Y nosotros pensaríamos que es conforme a los 10 mandamientos que solo Dios nos va a juzgar, ya que los 10 mandamientos nos dice en sus primeros 4 mandamientos, mandamientos directos para con Dios, y los otros mandamientos nos habla, según nosotros pensamos, para con nuestros hombres, para con la relación con nuestros hermanos. Entonces nosotros queremos hoy aprender y vamos a prestar mucha atención. Vamos a estar atentos porque Dios dice que aborrece y abomina. ¿Qué significa eso? Que Dios es justo. Legítimamente está diciendo que estas acciones son acciones pecaminosas de hombres y de mujeres que están sin Cristo y están sin la salvación. Nosotros hace 8 días también dijimos que muchos de nosotros, cuando nos habla de que alguien es adúltero o adúltera, decimos: terrible, qué pecado, y nos escandalizamos y nos rasgamos las vestiduras. Y claro, la Biblia dice que es pecado. Dice: no matarás, no robarás, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Dios es claro cuando denuncia los pecados morales. Pero también dice Dios que estas acciones, esta conducta, son tan pecaminosas que Dios aborrece. Mis hermanos, miren, es muy fácil autoengañarse. Hay muchas personas que tienen muy buen conocimiento de la palabra de Dios y pueden decir versículos de memoria, pueden venir a la iglesia, pueden diezmar y ofrendar. Sin embargo, nosotros estamos llamando su atención para que nos revisemos, porque muchos posiblemente hemos llegado a la vida cristiana y no ha habido cambio alguno, por lo menos en estos aspectos. Dice: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Son metáforas que denuncian pecados en particular, que todo el pueblo de Dios, que todo hombre y mujer que llega a Cristo está luchando permanentemente con ellos. Este primer domingo meditaremos solamente los ojos altivos. Dios aborrece, abomina a los que tienen los ojos altivos. Y muchos de nosotros pensaríamos que el orgulloso es el que tiene mucha plata. Y hoy vamos a develar que el pecado del orgullo, de la altivez, se originó en Satanás, que Dios lo juzga, que Dios lo condena, pero que Dios nos va a limpiar de ese pecado. No hay un cristiano que pueda decir que no está siendo moldeado en esta área. Por eso somos añadidos a una iglesia, para ser moldeados en estos pecados que nosotros mismos encubrimos, que nosotros mismos no nos queremos dejar. Porque nuestro Dios va a decir que somos orgullosos, prepotentes. ¿Saben una palabra que yo aprendí acá?
en Colombia es alzado. Es que tú eres alzado o tú eres alzada. Para decir tú eres orgullosa o orgulloso. Y Dios dice que aborrece esa conducta. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros pensamos qué es el orgullo, yo les voy a decir en qué radica el problema del orgullo. En que tenemos un concepto equivocado de quiénes somos. Porque nosotros no somos humildes, como le enseñábamos hace un rato a los niños. Los niños están aprendiendo a salir al frente, a orar, a que oremos por ellos. Casi siempre nosotros cuando les delegamos una actividad para que sea en público, muchos de nosotros no queremos. ¿Saben por qué? Porque dicen no sé hablar. Pero les aseguro que pelean muy bien con el esposo o con la esposa. Regañan muy duro a los hijos. Se pelean con el vecino y la vecina. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero quedar mal. Tengo un concepto tan alto de mí que no quiero ser avergonzado. Me da tristeza a veces que nosotros tengamos que luchar con esos pecados 5, 10, 15 o 20 años después de decir que somos cristianos, porque no hemos mejorado. Tenemos conocimiento, diezmamos, ofrendamos, cantamos. Sin embargo, el orgullo está latente en nosotros. Tenemos un concepto equivocado de quién somos nosotros. Pensamos que somos más que otro. Con un problema en la iglesia, ¿saben qué hacemos? Nos distanciamos, no nos pedimos perdón. ¿Pero por qué no pedimos perdón? Porque pensamos que somos más que el otro. Eso se llama orgullo. ¿Qué dice la Biblia referente a eso? Si mi hermana me ofendió, yo que soy más espiritual, voy y la abrazo y le pido perdón. Eso dice la Biblia. Porque si no, ¿qué estoy diciendo? Que estoy siendo orgulloso. Ah, no, la que me ofendió es ella, entonces que venga y me pida perdón. Pero si fuera el vecino del frente que no cree en Cristo, que me ofende y me hace tremendo daño, yo digo, no le voy a pedir perdón. ¿Sabe por qué? Ah, no, porque él fue el que me ofendió. Eso se llama orgullo. ¿O no es así? Yo tengo un falso concepto de quién soy yo. Si han escuchado eso, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. ¿Saben qué dice la Biblia? ¿Quiénes somos? Hombres y mujeres pecadores que hemos ofendido a Dios y que solo por su gracia y por su misericordia estamos aquí. No nos dejamos llamar la atención. Ah, no, es que el pastor me regañó, yo no vuelvo. Ah, no, pastor, yo no sigo porque usted es que me regaña mucho. No, es que somos muy exigentes. Amados hermanos, tener un concepto equivocado de quién soy yo hace que yo sea un hombre prepotente, orgulloso y alzado. ¿Saben quién soy yo? Un esclavo de Cristo, un siervo de Dios. Y no solamente lo tengo que decir o vestir como un clériman para mostrarlo, tengo que vivirlo. Tengo que estar en silencio. Soportar, dice, el agravio. Claro, pero es el llamado para el pastor, pero para todos también. Mis hermanos, es triste que nuestro Dios tenga que denunciar el orgullo en nuestros corazones. Pero aquel que es orgulloso y seguirá orgulloso y morirá orgulloso, posiblemente es de aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y no son hijos de Dios o hijas de Dios. Porque Dios nos llama a perdonar a aquel que nos traiciona, nos hace el mal. Porque nos llama a aquel que nos roba y nos quita a perdonarle y a no demandarlo. Porque nos llama a amar a nuestro prójimo, así nuestro prójimo sea la persona inconversa que nos está haciendo el daño. Porque eso es imposible para nosotros como seres humanos. Porque no es por quién eres tú, sino porque la palabra de Dios está por encima de nosotros. Recordemos, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables.
los ojos altivos. ¿Cuánto dolor hay para una madre y para un padre cuando hay un hijo o una hija que no aprecia el amor, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo que hacemos por ellos? Cuando son irreverentes, irrespetuosos, cuando no cumplen sus labores, cuando no estudian con dedicación, cuando se pervierten en vicios. ¿No es así? Solo piensen, nuestro Padre Dios nos ha bendecido. Y a veces nosotros nos pervertimos con las cosas del mundo. El orgullo significa altivez, soberbia, vanidad, creerse autosuficiente, llenarse de arrogancia. Una persona arrogante es una persona que cree que está por encima de los demás. ¿Realmente estamos por encima de los demás? Pablo, ¿sabe qué decía? De todos los pecadores, yo soy el primero. Es interesante que decía que él antes, en su vida vieja, él siendo judío, él era famoso, él era con poder, tenía economía, tenía títulos. Ahora dice en Cristo, yo soy el primero de todos los pecadores, y baja la cabeza todo lo que Dios le va a hacer bajar la cabeza. Y lo va a humillar. ¿Saben cómo va a aprender humildad Pablo? En la cárcel, en los viajes naufragando, con el rechazo de las personas, siendo traicionado. Es el apóstol Pablo, mis hermanos. Aquel que era prepotente, arrogante, altivo, autosuficiente, aquel que perseguía a los cristianos y los mataba. Hoy nos está mostrando que Dios lo convirtió en otra cosa. El ser autosuficiente, arrogante, independiente. ¿Cuántos de los jóvenes acá están pensando, cumpliré los 18 años para hacer lo que se me da la gana? ¿Saben? Eso es una mentira. ¿Saben por qué? Porque cuando cumplimos 18 años y nos dan la libertad de podernos ir, nos toca ir a pagar el arriendo, nos toca ir a pagar los servicios, a comprarnos nuestra ropa, a comprarnos nuestra comida, y nos damos cuenta que no somos independientes, sino esclavos de esta vida. Y muchos de nosotros añoramos la casa de papá y mamá porque ahí nos daban y nos solventaban todas las cosas. Dios creó al hombre para que sea dependiente, no para que sea independiente. Dios creó al hombre para que sea sujeto. Dios lo puso en un huerto y le dijo, mira, te pongo en este huerto, pero de este árbol no comerás. ¿Por qué Dios le puso un árbol para no comer de él? Para que supiera que no era independiente o autosuficiente. Por eso cuando él comió le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y él qué dijo? Él dijo, sí, perdón, yo me humillo delante de ti, Dios, tú que lo sabes todo y lo conoces todo, me arrepiento, te he ofendido. ¿Saben qué hizo? Hizo como muchos de nosotros que hacemos cuando nos descubren en nuestros pecados. Escondemos, mentimos y señalamos a otro. Y Adán dijo, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. O sea, resultado, ni Adán ni Eva pecaron, sino Dios que le dio la mujer, y la mujer pecó porque Dios le mandó a la serpiente. Eso es orgullo, mis hermanos. Cuando no nos queremos arrepentir de nuestros pecados, es orgullo, es altivez, es no reconocer la palabra, es no estar sujetos. ¿No les parece terrible? Es olvidar a nuestro Dios. La sociedad de hoy en día se ha convertido en una sociedad que está sacando al nombre de Dios y a Dios mismo. Ellos quieren vivir bien, pero sin Dios. Para mí me parece terrible alguien que me dijo, no, es que si yo quedara embarazada, porque
tiene sexualidad activa, así lo definen, yo abortaría porque no quiero tener hijos. Y Dios sabe que no me puede mandar hijos porque si no yo aborto. No es lo mismo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 8, del 11 en adelante. Cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice, cuídate. Dios es muy claro en sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses aumente. Que Dios le dice, cuídate de no olvidar a tu Dios, que estés tan dedicado en multiplicar tu casa, que estés tan dedicado en multiplicar tus bienes, y cuando todo esté multiplicado y te vaya muy bien, ¿saben? Porque a veces la iglesia está llena de necesitados, y eso no es humildad. Yo quiero. Pero ¿saben? Dios advierte que a los que tienen mucho, dice que los ricos difícilmente se salvarán. Pero acá dicen, cuídate de no olvidar a Dios para cumplir sus mandamientos en medio de la prosperidad. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte el bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios nos advierte. Mis hermanos, es muy triste que nosotros querramos cosas para perdernos por esas cosas. Dios a veces nos prospera para probar nuestro corazón. A veces también nos prospera, dice, miren, acá le está recordando al pueblo, no olvides que yo te llevé al desierto, no olvides que yo te hice pasar por medio de serpientes, por medio de escorpiones, te hice aguantar sed, te hice aguantar hambre. Eso está diciendo Dios, para probar tu corazón. Para que cuando tú tengas, no te olvides que el que te bendijo fui yo. Fui Dios. Por eso es rico casarse sin nada, para ver cómo Dios bendice. Y no olvidar que Dios es el que me dio. No olvidemos a nuestro Dios, porque si lo olvidamos se llama orgullo. Muchos por orgullo no están hoy. Porque tal vez están viajando, porque tal vez están disfrutando un carro nuevo, están disfrutando una prima, qué sé yo. Hay otros que justamente no están. Oseas 13:6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Hay un hermano que a mí siempre me dice, pastor, yo quiero servir al Señor. Pero tú lo ves trabajar de día y de noche por dinero. Y la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Claro, cuando él dice, yo quiero servir al Señor, él dice, yo quiero ser pastor. Entonces yo le digo, si tú quieres ser pastor, Dios te va a quitar todo, para que lo ames solo a Él. Para que tú veas su bendición, no por lo que tú te esfuerzas en conseguir, sino como Dios te bendice. Y él no cree eso. Creo que no cree eso. Mis hermanos, desde que yo decidí ser pastor, me quitó mi familia, me quitó mi casa, me quitó muchas cosas. Él me ha dado más. Y no me estoy quejando. Estoy diciendo que Dios es fiel. Para que yo no diga nunca, yo trabajé por esto. Claro, el amor de Dios no llega del cielo, ¿no? Ni tampoco lo encuentras en las hojas de los árboles. Viene a través de una iglesia, viene a través de hermanos, viene
a través del obrar de Dios. Es así nuestro Dios. Porque nosotros tenemos una gran tentación, ver las cosas y hablar como la mujer de Oseas. Quiero mis amantes porque ellos son los que me dan de beber, son los que me dan de comer, son los que me llenan de joyas, los que me dan de vestir. A veces el hijo o la hija se van de la casa. ¿Saben por qué? Porque se enamoraron y pensaron que esa persona les va a dar de todo. Y lo que le da es golpe de pata. Se llama caldo de pata, me dicen por acá. Ezequiel 23:35. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí, me has echado sobre tus espaldas. Por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Cuando el hombre se olvida de Dios, caen los pecados más horribles. El primer síntoma de ser orgulloso es confiar en las riquezas. Cuando tú confías en las riquezas, mis hermanos, van a entrar otros pecados a tu vida y esos pecados te van a destruir. Hay muchas personas que abandonan a nuestro Dios y se olvidan de sus mandamientos. Y el Señor, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Título de la predicación: los ojos altivos, el orgullo. Nunca olvidemos que el orgullo es olvidar a nuestro Dios. Ser altivo, soberbio, vanidoso, autosuficiente, arrogante, que no considero la palabra de Dios. Y todos somos orgullosos, mis hermanos. Pero Dios a sus hijos los moldeará, los transformará, les arrancará ese viejo hombre. Y eso me parece una buena noticia. Porque ustedes se imaginan una iglesia donde todos lleguemos a la madurez de la fe. Muchos soñamos con esa iglesia donde digamos: hermanita, hermanito, y te digan y te abracen y te digan cómo te he extrañado y estoy orando por ti. ¿Saben? Aquí por lo menos no pasa mucho eso. Acá se acuerdan de cualquier cosa y hablan de otros temas, porque estamos luchando con el orgullo. Fácilmente nos olvidamos de nuestro Dios. Pero ¿qué nos dice? Los ojos altivos, el orgullo es pecado, mis hermanos. El orgullo es un pecado que en términos etimológicos quiere decir que se eleva o se exalta. ¿Y saben dónde se originó? En el corazón de Satanás. En el corazón de Satanás es el pecado manifiesto que Dios denuncia en las 2 metáforas que encontramos en Isaías y en Ezequiel. El orgullo es el que encegueció a Lucero, al arcángel más hermoso que se paseaba por el trono de Dios. Y saben, y él cuando se vio a sí mismo, él dijo: yo soy más hermoso que Dios. Saben, a veces nosotros nos consideramos más sabios que Dios. Eso es orgullo, mis hermanos. Es orgullo. El orgullo encegueció de tal manera a Lucero que no le dejó ver ni quién era ni dónde estaba. El orgullo es un problema del corazón, del ser, porque corrompe, porque deprava, porque trae muerte eterna. Busquemos Isaías 14. Isaías 14 nos va a hablar del origen del mal. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,
A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él se llenó de orgullo. Mis hermanos, ¿qué es lo que dice acá? Él decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué le está diciendo? No me quiero sujetar, no quiero obedecer, quiero ser igual a Dios. Quería el trono de Cristo. Así se veía él, y hacer su voluntad. Mis hermanos, cuando no nos sujetamos nosotros, sea a nuestros padres, sea en la iglesia, sea a la ley civil, estamos diciendo esto. Es tan triste que muchas personas que se llaman cristianos no tengan un pastor, que no tengan un consistorio, que no tengan una iglesia, que quieran gobernar sus vidas y que nada se les pueda decir, porque están igual que en el pecado de Satanás. Ellos piensan que se mandan solos. La falta de sujeción, la vanidad, el enaltecerse, es orgullo. ¿Saben Dios en quién vio orgullo? En dos hombres y mujeres cristianos que estaban al lado de Moisés, Miriam y Aarón, porque ellos dos se murieron de los celos y dijeron: ¿y por qué Moisés es el único que habla con Dios? ¿Acaso Dios no puede hablar por nosotros? Y Dios los castigó. No los condenó, pero los limpió de su orgullo. Porque Aarón lo mantuvo como su sacerdote debajo de Moisés, y a Miriam la llenó de lepra. ¿Saben? La lepra es una de las enfermedades que tenían que sacarla fuera del campamento, públicamente, avergonzada. Cuando uno es orgulloso, Dios lo avergonzará. Dios lo avergonzará, mis amados hermanos. La caída trajo como consecuencias la depravación de los hombres, ya que el orgullo es algo que enceguece, que corrompe, que deprava, que pervierte, que trae la muerte. Ezequiel 28, por favor, en sus Biblias. Ezequiel 28 nos da otra connotación de la caída de Lucero. Aquel ángel hermoso decía: oh querubín hermoso. Ese querubín hermoso no consideró quién era y se creyó igual a Dios. Es como cuando los hijos dicen: ¿y quién eres tú para disciplinarme, para castigarme? O tal vez acá en la iglesia: ¿y quién es el consistorio, los ancianos o el pastor para llamarnos la atención? Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti, con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Mis hermanos, el orgullo es un fuego que consume el corazón. El orgullo, la arrogancia, es algo que pervierte la sabiduría, que pervierte la vida misma. Un cristiano que está luchando con el orgullo es un cristiano que va a pasar por diversas pruebas. Fracasará en el matrimonio, fracasará en sus empresas, o posiblemente tanto prosperará que cuando se dé cuenta lo perderá todo. El orgullo es algo que consume de adentro hacia afuera. Solo hagan el siguiente análisis. ¿Cuántas figuras de Hollywood, actores famosos, que uno dijera que son felices porque tienen oro, plata y fama,
pero están tan llenos de orgullo, inflamado su corazón de tanta prepotencia, que terminan drogadictos, alcohólicos, suicidios. Hay un hombre que se suicidó, un actor muy famoso que hacía reír a todo el mundo. Tenía mansiones en los mejores lugares en Estados Unidos y en Europa. Hizo las voces hasta en caricaturas. Y saben, terminó colgado. Terminó suicidándose. Su orgullo lo consumió de adentro hacia afuera. Un hombre que terminó alcohólico. Un hombre que terminó solo, soberbio. Dios aborrece el orgullo, abomina a los orgullosos. Mis hermanos, no seamos como tales, porque esa actitud enaltece el corazón, corrompe la hermosura física, corrompe la sabiduría, profana nuestra vida, nos consume hasta que nos hace cenizas. Los ojos altivos, el orgullo, Dios lo aborrece. Y lo triste es que todos nosotros sufrimos con orgullo. A veces nosotros decimos, pero ¿qué hice yo para que me tocara este esposo o esta esposa tan difícil? O estos hijos tan difíciles. Pero es la provisión de Dios para moldearnos, para humillarnos delante de Dios, para rogar, para decir, Señor, yo no puedo a veces educar a este hijo o esta hija, o yo no puedo con este esposo, con esta esposa. Y doblar rodilla y ser de oración. No para que te llenes de orgullo, de altivez y tirar la toalla y decir no sé qué hacer. La palabra de Dios nos da salida para todas las cosas. Romanos capítulo 1, versículo del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Toda persona orgullosa es una persona entregada a todo tipo de pecado, porque no considera a Dios y olvida la palabra de Dios. ¿Saben cómo dice la palabra? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así es un orgulloso, un altivo. Dios nos limpie de este pecado. Dios nos ayude. Porque es el ser orgulloso es la manifestación de un mundo caído, de hombres perversos, de un corazón endurecido, de rebeldía, de obstinación. Si acá hay personas que no tuvieron a su papá o a su mamá en su niñez, les aseguro que saben que lo que más extrañan es haber sido instruidos y corregidos por ellos. Las cosas que nosotros más recordamos, nosotros de nuestra niñez, no son los besitos y los apapuchitos a veces, sino cuánto mi papá me pudo instruir para corregirme, para cambiarme, para hacer lo que yo soy. Y si alguien ya ha perdido a su papá o a su mamá, de las cosas que uno sabe que es lo que es porque los padres lo cambiaron, lo transformaron, porque incidieron en nuestra vida. Según de Timoteo 3, versículos 2 al 5, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. ¿Y saben qué es lo terrible? Que tienen apariencia de piedad, pero con su vida niegan
a Dios. Una persona soberbia, orgullosa, es una persona que tiene todos estos pecados al lado, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, y tienen una apariencia de ser los mejores expositores del Evangelio. Tienen una apariencia de ser los más nobles, los más generosos. Son los que se sacan y dicen: ¿cuánto necesitas para comprar esto en la iglesia? No es de todos, sino estamos hablando de los que son orgullosos y no están en Cristo. Porque el hombre en Cristo también es generoso. O sea, no quiere decir que ustedes cuando ahora pasen la bolsita de la ofrenda, no, los que dan son los orgullosos, no. Estamos hablando que los orgullosos, que no conocen a Dios, tienen otros pecados al lado. Y mis hermanos, ya que los ojos altivos, el orgullo, Dios lo aborrece, lo abomina, Dios lo juzga. ¿Qué quiere decir? Aquel que quebranta la ley de Dios, Dios manifiesta su rechazo, su aborrecimiento de estas personas o la condenación de estas personas. Vamos a ir a 2 de Pedro, por favor, capítulo 2. 2 de Pedro es uno de los libros que se encuentran al final de vuestras Biblias. Obviamente que está antes de Apocalipsis, antes de Judas. ¿Sí lo encontraron? 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 en adelante. Porque va a hablar de los falsos cristianos, falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrán entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por la avaricia se harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 3 cosas. Habla aquí de Satanás, que se llenó de orgullo. Habla aquí de aquellos que fueron arrojados y que Dios no los perdonó a la destrucción. ¿Dónde? Con Noé. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que el hombre de continuo hacía el mal. ¿Qué es hacer el mal? No hacer el bien, o no hacer bien, o no hacer conforme a la palabra de Dios. Ellos hacían lo que querían. Ellos querían llegar a Dios con una torre de Babel, ¿se acuerdan? Se unieron para hacer lo malo. Porque a veces nosotros pensamos, si yo hago lo malo, tú haces lo malo y tú haces lo malo, pues nosotros pensamos que eso es bueno. No, Dios dice que no los perdonó, porque olvidarse de Dios es orgullo, es creer que yo soy igual que Dios o a las alturas de Dios. Y dice Dios y promete Dios que lo destruirá. Sodoma y Gomorra es una ciudad que se pervirtió y se entregó a la inmoralidad. Y Dios la puso como testimonio y como ejemplo. Eso es orgullo, mis hermanos. Pero dice que libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian su señorío. ¿Qué es el orgullo? Despreciar el señorío de nuestro Dios. Y dice, tranquilos, Dios los está guardando. ¿Por qué? Porque si tú estás pecando una y otra vez y estás siendo librado del castigo, no pienses que Dios ha tenido misericordia de ti. Está diciendo que te está reservado para la destrucción final. Porque el cristiano no puede mantenerse siendo soberbio. Amados hermanos, tenemos que comprender lo que el Señor nos está diciendo. Dios es el que juzga como pecado, como algo que aborrece. Es algo legítimo para Él. Es una prueba legal, decía hace 8 días, ¿se acuerdan? Tú puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes venir a la iglesia, puedes hacer obras de misericordia, puedes regalar todos tus bienes a los pobres, a los huérfanos. Hasta eso se te puede contar como orgullo. Porque dice la palabra que la salvación no es por obra, sino es por gracia. No olvides a tu Dios. No olvides a tu Dios. El orgullo trae como consecuencia rebelión en nuestro corazón, endurecimiento. Es falta de sujeción en todas las esferas, la familia, la iglesia y el Estado. Es el rechazo a la autoridad. Yo no quiero que mi papá ni mi mamá me manden. Yo no quiero sujetarme en una iglesia. Yo no quiero sujetarme en la sociedad. Los delincuentes se hacen bajo el orgullo. Bajo el orgullo. Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 5 al 9. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Fíjense que a los jóvenes ya no se les pide estar sujetos en este contexto a los padres, sino a ¿quiénes? A los ancianos. Yo hago la pregunta acá a nuestros jóvenes: ¿se dejarían llamar la atención por los ancianos? Yo sé que no, eso fue natural. Pero Dios nos tiene que ayudar para sujetarnos, porque la palabra que dice, la palabra de Dios, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos no de orgullo, sino de humildad. De humildad. Porque Dios dice, resiste a los soberbios. O sea, alguien que no se sujeta a sus ancianos, en el caso de los jóvenes, está diciendo que carece de humildad y que es un soberbio. Por eso somos miembros de una iglesia. Porque si yo voy a esta iglesia este domingo, luego me voy a otra, luego me voy a otra, ¿a quién doy cuentas? A nadie. ¿Quién conoce mi vida? Por eso para muchos es más cómodo pertenecer a la población flotante de la cristiandad, aquellos que no tienen iglesia. Pero aquel que tiene iglesia es completamente diferente. Dice, y da gracia a los humildes. Humillaos pues. La palabra de Dios es tan hermosa y tan clara. Cuando a nosotros nos dice que nos humillemos, ¿saben que nosotros decimos? No, no quiero. Cuando uno le dice, pórtese bien, el portarse bien es tener una conducta agradable, no a mis propios ojos, sino a los ojos de mi papá o de mi mamá. Y eso es humillarme. Pero la palabra de Dios no lo ve como algo malo, lo ve como algo hermoso, algo bonito, algo que mi corazón se quiere resistir, pero algo que me va a hacer grande. ¿Recuerdan que la hermosura de la mujer no es su belleza física, sino es la belleza de su corazón? Es la belleza de su corazón. Acá dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Dónde está Dios para yo humillarme? Pues Dios se manifiesta a través de los padres, a través de los ancianos, a través de los hermanos unos con otros, a través de un mundo que me persigue, me vitupera.
para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad. Mis hermanos, está dando un consejo. Velen por no ser soberbios. ¿Qué es velar? Un soldado está con su fusil y lo mandan a velar la guardia. ¿Qué quiere decir? Que está atento. ¿Dónde está el enemigo? ¿Sí o no? ¿Saben? El enemigo está en su corazón, que los quiere llamar a ser soberbios. El ser soberbio en este mundo es una cualidad. Ese es el líder. ¿Sí o no? ¿Saben cuál es el líder en la cristiandad? Aquel que es humilde, aquel que se sujeta, aquel que baja la cabeza, aquel que se humilla, dice la palabra. Dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Algún desprevenido que esté alimentando el orgullo, ¿y qué va a hacer? Se lo va a comer. Eso es lo que está diciendo. Al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo lucho con el orgullo, pero ustedes también. Ustedes también. Y si yo me humillo, ustedes se humillan, vamos a tener una iglesia para Cristo. Vamos a tener una iglesia para Cristo, mis amados hermanos. Y eso sí podamos decir, gloria a nuestro Dios. Dios manifiesta que el orgullo está enraizado en el corazón del hombre y el orgullo está dentro de la iglesia. Pero Dios ha prometido quebrantar a su pueblo, doblegarlo, para limpiarlo de la soberbia. Levíticos capítulo 26. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos mis mandamientos, miren lo que dice el Señor. Él dice que debemos obedecer y ahora se anticipa y dice, ustedes cuando lleguen a la tierra prometida no me van a obedecer. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos mis mandamientos, ni desechareis mis decretos, y si desechareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Miren lo que el Señor dice que va a hacer con su pueblo, para que su pueblo no se pierda y se salve. Porque a nosotros nos gusta la salvación por fe, por gracia, y pensamos que eso no tiene ninguna connotación en nuestra vida. Pero el Señor dice que cuando ve pecado en nuestra vida, cuando nosotros somos orgullosos y olvidamos los mandamientos de Dios, Él dice, yo haré esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que se consuman sus ojos, y atormentaré su alma. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y a los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que hayáis quien os persiga. ¿Qué dice? Que trabajaremos en vano. Nos robarán, nos quitarán, nos engañarán, no prosperaremos. ¿Por qué? Por ser orgullosos, por olvidar a nuestro Dios. Dice, y si tú estás siendo orgulloso, olvidándote de actuar con tu prójimo como yo te mando, dice, si tú tienes un enemigo, ese enemigo vendrá a enseñorearte de ti. Miren, de las cosas más tristes que nos pueda pasar a nosotros es tener un enemigo y que se convierta en nuestro jefe. ¿Ustedes se imaginan? Aquel que nos detesta, que se convierta en nuestro jefe. ¿Cómo será ese trabajo? Debe ser muy duro y muy cruel. Dice, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis,
yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Qué está diciendo? Que si tú no trabajas en tu orgullo, si tú no te arrepientes de ese pecado, si no te doblegas delante de Dios, dice que Dios te quebrantará y hará tu vida imposible. Haré que vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Será la vida imposible. A veces nosotros decimos, somos cristianos, ¿por qué me está yendo tan mal? Creo en Cristo, pero es que estoy luchando con el orgullo. No me doblego. No soy sujeto voluntariamente. Me resisto. ¿Ya ven el origen de alguno de nuestros males? Pero gracias a Dios, porque Dios nos está recordando que somos hijos y no bastardos. Dice que Dios al que ama le da en la colita. ¿Por qué? Porque nos portamos mal. Uno ve a un hijo perdiéndose en cualquier vicio. ¿Uno qué hace? Uno va y no le dice, ah, hijo mío, ven, te doy un abrazo y un beso. Uno saca la correa y lo enciende a golpe. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios con nosotros. Porque la retribución del mal tiene que ser mal sobre nuestra espalda. Dice que al necio le está garantizado algo, la vara. Amados hermanos, gracias por nuestro Dios. Porque dice que no dejará al creyente que siga viviendo de manera soberbia, sino lo limpiará, lo quebrantará. Y eso es algo hermoso para nosotros. Porque nosotros fácilmente reconocemos que somos soberbios. ¿Trabajamos en eso? ¿Saben cuál es la mejor manera de trabajar en eso? Dependiendo de nuestro Dios, de los medios de gracia. A los que Dios no ha salvado, Dios no trabajará en su soberbia. Ellos seguirán siendo orgullosos y olvidarán a Dios porque nunca le conocieron. Pero a los que Dios ha salvado, Dios los arrancará de su pecado. ¿No les parece extraordinario? Que Dios me quite y me limpie de mi soberbia, porque así estoy diciendo al mundo que soy un hijo de Dios. Voy a leer algunos textos rápidamente para que esto quede claro. Dios no volverá atrás su ira, y bajo él se postraron los que ayudan a los soberbios. Un soberbio con otro soberbio se unen, pero Dios no volverá su ira sobre ellos. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. Si tú eres un soberbio, clama a Dios, humíllate delante de Dios. Dile, Señor, límpiame de mi maldad. Ayúdame a no olvidar tus mandamientos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y los pensamientos de los malvados, todo es pecado. La altivez del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. El hombre será humillado, el varón será abatido, y humillados serán los ojos de los altivos. ¿Sí me están poniendo claro, por favor? Acá, atención. Muy bien. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. La soberbia de tu corazón te ha engañado, a ti que moras en la hendidura de las peñas. Amados hermanos, Dios está comprometido a destruir la soberbia, porque Dios la juzga. No te asustes, mis hermanos. Dios a los que ama
va a disciplinar, va a limpiar. Dice que despojará del viejo hombre y lo hará vivir conforme al nuevo hombre. En el Nuevo Testamento también nos dice los siguientes textos: temo que haya entre vosotros contiendas. Pablo le está escribiendo a la iglesia. ¿Qué son contiendas? Pleitos. Es pelear con alguien. Posiblemente alguien que me escuche está peleado conmigo, o yo con él, no sé. Dice que en la iglesia hay contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Temo que cuando vuelva me humille entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación, lujuria que han cometido. Para un pastor es muy doloroso ver cómo las iglesias se lastiman. Mis amados hermanos, Dios nos llama a considerar su palabra, a que nosotros, mis hermanos, luchemos contra este pecado que está denunciando, que es la soberbia, los ojos altivos, la arrogancia. Aquellos que quieren ser obispos, por eso ayer, por decir, un hermano me decía: yo quiero servir al Señor, ayúdeme, pero no entiendo por qué me tengo que sujetar a una iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es necesario que el obispo o el pastor sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sí se dan cuenta? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es el humilde? Aquella persona que se deja guiar, aquella persona que no es rebelde, que hace caso. Amados hermanos, yo quisiera que me pusieran atención un poquito con lo que yo estoy diciendo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros vemos que la soberbia es un pecado que Dios está denunciando. Dios está airado contra el pecado y el pecador. Y hoy debemos clamar a nuestro Dios por misericordia. Acá no hay uno más soberbio que el otro. La palabra de nuestro Dios nos dice que todos somos soberbios. Todos somos soberbios. Pero en Cristo hay restauración. Cristo está comprometido con su iglesia, mis hermanos, para poder ser restaurados. Ciertamente el hombre no puede cambiar o transformarse. Miren, mis hermanos, por mucho tiempo hay muchas cosas que yo he predicado y a veces no he visto progreso en la congregación, por lo menos yo visible. Pero aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Aquel que está trabajando en vuestros corazones lo hará. Pero ustedes que están identificando este pecado, esta lucha en su corazón, pídale al Señor, clame al Señor misericordia. Al clamar misericordia están pidiendo vivir para Cristo. ¿Cuál sería el antónimo de la soberbia o del orgullo? La humildad. La humildad. Hoy hemos aprendido que Dios aborrece el orgullo. Asimismo también hemos aprendido que es un pecado que Dios denuncia, que está dentro de la iglesia y que es la manifestación del carácter del que no cree en Cristo. Que nosotros tenemos que ser limpiados. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. A veces nosotros nos fijamos en las fallas de otros, en los pecados de otros. No se fijen en eso. Y si van a corregir al hermano o a la hermana, no lo hagan por vanidad, sino, dice, con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. A veces pensamos nosotros que somos superiores a los otros. Es muy triste, mis hermanos, que pase esas cosas. Es muy triste, porque a veces nosotros nos consideramos mejores que otros. Yo quiero llamar su atención. Dice que nosotros, según el Evangelio de Cristo, debemos obrar con humildad, considerando a los demás como superiores. No es inferior.
es superior porque Dios la puso. ¿Sí se dan cuenta? A veces nosotros pecamos en nuestro corazón de esa manera. El Señor nos enseñó de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ustedes quieren hallar descanso para sus almas, dejen de buscar este mundo. Busquen las cosas del Señor. Arrepiéntanse de sus pecados. No juzguemos a los demás. Vivamos para Cristo. Sirvamos. El Señor dice: aprendan de mí, que yo soy. O sea, aquel que ha nacido de nuevo ya es, o tiene que ser, o tiene que aprender. Si no estás solo en una mera religión, ¿eres humilde? ¿Eres manso? Póngame atención. ¿Son mansos? ¿Son humildes? ¿Son sencillos? Mis hermanos, estar en Cristo, venir a Cristo, significa claramente que seremos sustentados por Él, moldeados por Él. Cada uno de sus hijos. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él es el que nos ama. Nosotros no necesitamos la aprobación de los demás. Pensemos en esto, mis hermanos. El orgullo Dios lo aborrece. La rebeldía Dios la aborrece. La altivez Dios la aborrece. Eso es lo que está diciendo. El antónimo al orgullo, a la rebeldía, es la humildad. Es ver que Dios está forjando humildad en nosotros. Y la humildad se forja acá en el corazón, acá adentro, no acá en la cabeza. Porque acá en la cabeza actuamos, es conducta. ¿Saben? Les voy a decir cómo. Muchos dicen, a uno lo saludan como pastor, pero en la casa dicen Juan. Eso es orgullo. Y tienen una humildad aparente. Porque no tienen una autoridad. Solo lo dicen porque sí. De la boca para afuera. ¿Ustedes han escuchado alguna vez algún hijo que diga, por decir, que la mamá se llame Margarita, y que cuando la ve le dice: ay, mamita, te amo, te adoro? Y cuando se encuentra con los amigos: es que Margarita no hizo el almuerzo. ¿Ven que esa persona está sujeta? ¿Ven que esa persona respeta? ¿Que es humilde? ¿Cierto que no? Solo es para develar en nuestro corazón cosas así. Cuando nosotros vemos un agente de la policía y decimos: ese chupa, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos siendo tan soberbios que pensamos que somos mejores que ellos, porque hablamos mal de las autoridades. Ellos entregarán cuentas a Dios. Ciertamente Dios, el Señor Jesús, se ha comprometido. ¿A qué se ha comprometido? A que nosotros seamos humildes, que bajemos la cabeza delante de los demás, que consideremos a los demás como a superiores. Cuando tú veas a tu hermano de la derecha o de la izquierda, él es superior a ti, no es inferior a ti. Cuando tú ves a tu vecino en la casa o a tu vecina, es superior a ti. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está forjando un carácter especial que es de amor, gozo, paz, paciencia. Cuando tú eres impaciente, estás diciendo que eres orgulloso. Benigno, bondad, fe, mansedumbre. Mis hermanos, esto no es un juego. Dios aborrece la soberbia. La aborrece en el impío y lo mandará a la condenación eterna. Y la aborrece en sus hijos. Por eso hace un rato yo leía: lo quebrantará. Dice que le pondrá los cielos y la tierra de una manera que le serán insufribles para él.
Es una metáfora para decirle que les hará la vida imposible para que agachen la cabeza. Por eso muchos de nosotros estamos de fracaso en fracaso. ¿Saben por qué? Porque no buscamos a Dios. Venimos a la iglesia y del lunes al sábado no leemos la Biblia, no oramos, no nos comportamos como cristianos. Y el devorador está listo para devorarnos, para acabarnos. Pero Dios, que tiene misericordia, dice que la soberbia, ¿qué va a hacer? Dios no quiere que nos olvidamos de Él. Y Dios nos afligirá. Aquel que está en Cristo verá su maldad. Y la maldad hoy denunciada es el orgullo. Ser altanero, rebelde, autosuficiente, arrogante. Sin embargo, hemos encontrado refugio en nuestro Señor, quien nos ha prometido no solamente estar con nosotros, sino transformar nuestro carácter al carácter de Él. Un carácter humilde. Y la humildad no tiene que ver con pobreza, mis hermanos. No tiene que ver con carestía alguna. Es una virtud cristiana de depender de nuestro Dios. ¿No les parece extraordinario? Es algo que ni tú ni yo podemos hacer. La humildad es parte de la buena obra que Dios ha comenzado y que a lo largo de nuestra vida Él va a perfeccionar, Él hará. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No dice burlándonos los unos a los otros, ni molestándonos los unos a los otros. ¿Sí me comprenden? Dios está diciendo que somos soberbios. Y este pasaje yo lo escogí entre semana. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Pablo le está rogando a la iglesia. Le dice, por favor, compórtense con la vocación con la que fuisteis llamados, con gracia. Dice, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 1 Pedro 5, versículos del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. La humildad es una obra, es una virtud, producto de la mano de Dios. ¿Sí? No nace de nuestro corazón. ¿De nuestro corazón qué nace? Ser orgullosos, prepotentes, altivos, rebeldes. Del corazón de Dios nace la humildad. Yo solo quiero que piensen en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino. Él es Dios. Él está en el trono de gloria. Tiene una corte de ángeles. Su trono celestial es incomparable con todo lo que nosotros conocemos. Ni las visiones más dibujadas nos podrán hablar de la gloria de Dios. Y Él se encarnó en un hombre y vivió entre nosotros. Voy a hacer un ejemplo. A ninguno de nosotros le gustaría ser cucaracha, porque las cucarachas viven dentro del popó. Dentro de lo que es asqueroso. Para nosotros el popó es asqueroso. Una gotica y uno se siente asqueado. Percibe el olor y es asqueroso. Mis hermanos, así es el pecado para Dios. Es inmundo. Y Él se hizo hombre por causa de nosotros. Se humilló a sí mismo, dejando el trono de gloria. Y si Él se humilló, ¿quién eres tú para no quererte humillar delante de Dios y de los hombres que Dios te ha puesto? Entonces, mis hermanos, a dejar la arrogancia, a dejar la altivez, a pedirle a nuestro Dios, por su infinita misericordia, que nos ayude. Si nosotros dejamos ser tan arrogantes, tan altivos, tan orgullosos, los matrimonios serían cada vez más felices. Los hijos obedecerían con mayor gratitud a los padres.
Los miembros de una iglesia vendrían con más gozo y con más alegría a escuchar a nuestro Dios. No para cumplir un horario, sino para decir gloria a Dios en las alturas. Y pudiéramos decir aleluya y podríamos decir hosana. Y nuestro corazón llenarse de esta alegría y de este gozo. Mateo 5, versículos 3 al 5 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos no son orgullosos, estos son pobres de espíritu. Estos son mansos, estos son los que lloran, pero son felices en Dios. Son felices en Dios. Esto es lo que Dios ha prometido para con sus hijos. Proverbios dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Por eso Dios nos une unos con otros. Dios nos une unos con otros. Finalmente, mis hermanos, Filipenses capítulo 2 dice en el versículo 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, ¿van a seguir siendo orgullosos o se van a humillar? Humíllense primero unos con otros, pidiéndose perdón, soportándose, considerando al que está al lado como superior. ¿O van a seguir siendo orgullosos? Van a salir y volver a sus casas, a sus trabajos, y van a seguir enemistados con los del mundo. ¿O se van a humillar? El Señor dice: aborrece a los orgullosos, a los soberbios. Dice: humillaos pues. ¿Saben cómo yo me humillo? Abrazando al que me hace el mal, orando porque el que me hace el mal, bendiciendo al que me hace el mal. Es el ejemplo de Jesucristo. Venir el domingo a la iglesia es humillarse delante de Dios, porque hay tantas cosas por qué hacer, pero no las voy a hacer por causa del amor a Cristo. Humíllense, porque ustedes no son mejores que los demás. Busquen por favor en sus Biblias conmigo 1 Corintios capítulo 1 versículos 25 al 31. Ustedes ni yo somos mejores que los que están afuera, ni somos mejores unos que los otros, porque de lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todos nosotros, los cristianos, aquellos que decimos que somos de Cristo, somos necios, somos débiles, somos viles, somos menospreciados, pero no importa, porque el exaltado es Cristo. Él es nuestro Señor. Cuando nos dice: vosotros sois la luz del mundo,
es que la luz de Cristo se refleje en sus vidas. Luchen, peleen, cojan sus armas celestiales para pelear contra ese orgullo que vive en nuestros corazones. Si no peleamos nosotros, Dios lo hará. Nos quebrantará. Y honestamente yo prefiero empezar a luchar. Porque el quebrantamiento de Dios es duro. Humillaos pues unos con otros. Pidamos al Señor que nos forme un corazón humilde. ¿Saben cómo vamos a concluir? Solo repasando rápidamente. Dios resiste a los soberbios y aborrece, abomina, denuncia el pecado de los ojos altivos, que es el orgullo. Y es triste reconocer que tenemos que luchar con ese pecado. No solamente tú, yo también, todos nosotros. Pero si somos orgullosos y arrogantes y morimos en esta condición, no moraremos con Cristo, mis hermanos, porque estamos diciendo que no somos cristianos. La humildad es moldeada en el corazón de aquel que cree, y es alguien que está sujeto, dependiente de la palabra, y con gozo y con gran alegría va a clamar a Dios. Mis hermanos, Dios nos llama a actuar de la siguiente manera, y el versículo que quisiera que se quedara en sus mentes: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios, oh Dios. Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos. Amado Señor, cuánta tristeza hay en nuestro corazón porque somos soberbios, porque nos consideramos mejor que los demás. Ayúdanos, Señor, a correr, a no olvidarte a ti, a la obediencia. Ayúdanos a reconciliarnos, a mostrar la luz de Cristo. Papito Dios, estamos aquí en tu presencia y conoces nuestro corazón, conoces nuestras luchas. Y yo te ruego, Señor, que limpies nuestra vida, nuestro corazón de tanta maldad. Ayúdanos a ser humildes, sencillos, dóciles a tu palabra, Señor. Que peleemos contra ese orgullo que tenemos todos nosotros. Tan fácil nos fijamos en los pecados de otros. Tan difícil, Señor, nos vemos que nos estamos muriendo, que nos estamos consumiendo por la maldad que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a aprender humildad y mansedumbre. En el nombre de Jesús. Amén.